se haga vida en cada uno de nosotros. Úsame como un instrumento en tus manos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muchísimas gracias a Dios por este privilegio. Y pues vamos aquí a esto tremendo que el Señor nos tiene para el día de hoy. La palabra de poder. Hay algo importantísimo que tenemos que reconocer. En el estudio que les comentaba, que tuve el privilegio de compartir también sobre la oración eficaz, les comentaba cómo el Señor nos enseñó por medio de la oración, pero antes de explicar a los discípulos cómo orar al Padre, Él comenzó enseñándonos qué es lo que no debemos hacer al momento de orar. Y eso fue algo muy importante que aprendimos en aquella ocasión. ¿Qué es lo que no debemos hacer al orar? Y de ahí vinieron tantas cosas hasta concluir que finalmente la soberanía de Dios es la que está muy por encima de todo lo que pongamos en nuestra oración de fe, creyendo en el nombre de Jesús, etcétera. Todo lo que nos instruye la palabra del Señor en todo ese respecto. Pero la oración de poder nos enseña algo maravilloso. Y quisiera que vayamos, para quienes traen su Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Y por ahí le pedí a Rubén que nos ponga de favor la cita bíblica. En Romanos 8, en el versículo 26 y 27, que es esta palabra, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis hermanos, lo primero que aprendemos aquí en esta hermosa y bendita palabra es que somos débiles. Nosotros somos débiles y tenemos que reconocer en todo momento que en medio de esa debilidad delante de Dios tenemos que reconocer que nuestra voluntad no es suficiente, que nuestra fe tampoco es suficiente y que nuestro conocimiento que tengamos inclusive de la palabra de Dios, aunque la supiéramos de memoria, no es suficiente. Somos débiles aún delante de Dios. Pero qué hermoso el Señor que ha puesto delante de nosotros al Espíritu Santo. Y como el pastor nos ha enseñado en la palabra del Señor, nos ha enseñado en este estudio de los miércoles cómo el Espíritu Santo está al lado de nosotros como un acompañante, como dice la palabra del Señor, como un paracleto, como un ayudador que está delante de nosotros. Y aquí nos confirma en esta palabra: somos débiles en la oración, pero sin embargo el Espíritu, como dice aquí en mayúscula, pero que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad que traemos para pedir verdaderamente como conviene. Porque el Espíritu Santo habla el mismo idioma de Dios, porque es el mismo Dios. El Espíritu Santo habla el mismo idioma del Señor Jesús, porque también es Dios. Y entonces, pues fíjense qué gran ayuda tenemos con el Espíritu Santo. Tener ese poder de Dios en nuestra oración. Y esa es la clave importante, mis hermanos. Este estudio por el que nos está llevando el pastor
nos está enseñando precisamente, nos está llevando a conocer el poder de Dios en nuestras vidas. Y Él nos ha estado exhortando a que estemos completamente atentos a lo que va a hacer Dios en nuestras vidas, para lo que el Señor va a poner en nuestros corazones, para creer y tener experiencias sobrenaturales en nuestras vidas. Y una de ellas es esta, la oración de poder. Para eso somos llamados, mis hermanos. Somos débiles, pero necesitamos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, porque así mismo el Señor lo prometió. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, no se lo había dado Rubén, pero aquí nos dice el Señor que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo viene a visitarnos para estar con nosotros y dar esa palabra de poder a quien la necesita. Necesitamos entonces el poder de Dios para hablar de las cosas de Dios, para estudiar de las cosas de Dios y para hacer oración delante de nuestro Padre Celestial. Pero una oración de poder, una oración que llegue, traspase los hasta el tercer cielo y que llegue hasta el trono de Dios. Y la oración de poder nos la da el mismo Espíritu Santo. Imagínense ustedes cuán grande poder en la oración que sucedió cuando Moisés, junto con todo el pueblo de Israel, atravesaron el Mar Rojo y el mar se abrió de lado a lado. Imagínense qué oración de poder tan grande que fue capaz de abrir y pasaron por seco. Imagínense ustedes también una oración de poder tan grande cuando Josué, orando y rogando a Dios y haciendo adoración, tan solo con la fe que tenían y con esa oración fue capaz de derribar los muros de Jericó. La ciudad amurallada fue derribada para ellos tomar posesión de esa tierra que les había dado Dios. Imagínense la oración de poder de Josué y de Elías, cuando Elías también estaba desafiando al pueblo pagano que le habían dado la espalda a Dios y se estaban olvidando y se estaban alejando de Dios. Y cuánta era la fe y cuánto era el deseo de demostrar de parte del profeta Elías cuán poderoso es Dios, que al momento que hizo una oración descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto que estaba ahí. Y cómo pudo demostrar por medio de esa oración el poder de Dios delante de cuántos sacerdotes de Baales que estaban ahí. Cuán grande es Dios en nuestras vidas. Me gustaría que fuéramos aquí precisamente a la palabra de Dios para ser recordados esta oración de poder que hicieron estos grandes hombres de Dios, para que nosotros creamos cuán grande es Dios en nuestras vidas. Y el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está con nosotros. Y por lo tanto, la misma respuesta la tiene designada Dios para nosotros, esa oración de poder. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 14, para ser recordados cómo fue tan poderosa esa oración. Éxodo 14, en los versículos 13 al 18, aquí nos dice la palabra del Señor. En ese momento, cuando estaban ellos completamente acorralados, perseguidos por los egipcios para ser nuevamente rescatados y llevados a la esclavitud, ya no tenían otra, ya estaban arrinconados en contra del mar. Pero oh, grandioso Dios que escucha la oración y que está ahí con ellos como está con nosotros. Y Moisés dice, Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Imagínense, mis hermanos, en ese momento cuál era la fe de Moisés, que estaba haciendo esa declaración, estaba demostrando la fe y la confianza que tiene en nuestro Dios. Y hoy, mis hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa fe y esa confianza, creerle así como le creyó Moisés. Y sigue diciendo en el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios pelee las batallas por nosotros? Amén, mi hermano Marín. Amén. Todos y cada uno tenemos en cierto momento circunstancias en las que Dios está peleando las batallas por nosotros y salimos librados no por nuestra fe, no por nuestra oración, sino porque tenemos al lado de nosotros un Dios poderoso, gigante. Amén. Dice el mismo versículo 15 de Éxodo 14: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Sigue diciendo Dios a Moisés: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo el ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mis hermanos, cuando Dios responde una oración, es para que nosotros proclamemos y nosotros digamos a la gente del mundo, a la gente que todavía está en Egipto en esclavitud, y que les digamos: Dios me ha respondido, Dios, así como estuvo con Moisés, está conmigo. Y el día de hoy me ha respondido Dios una oración. Mis hermanos, todos los días tenemos grandes necesidades en nuestras vidas. Pero así como estuvo con Moisés, está con nosotros. Tenemos que creerle a Dios, no por nuestra fe, no por nuestro conocimiento, no por la oración que hagamos, sino porque Él está con nosotros, con todo su poder, mis hermanos. Por eso es que nos ha dado el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro compañero, que está con nosotros, ayudándonos en toda circunstancia, en toda necesidad. Así como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Josué, vamos a este libro para ser recordados cómo fue la respuesta de una oración poderosa delante de Dios. Esta oración es la misma que nosotros estamos conociendo hoy, que podemos tenerla a la mano porque el Espíritu mismo está con nosotros. Amén. Dice Josué en el capítulo 5, versículos 13 al 15: Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí dice la hermosa palabra de Dios, y nosotros, por el conocimiento y por la palabra del Señor, sabemos que el Señor Jesucristo, quien
ha existido desde antes de la fundación del mundo. Algunas veces iba y visitaba a los siervos de Dios. Y ahí en ese pasaje vemos la poderosa mano de Dios manifestándose delante de Josué